Hola a todos, soy Ramón Ferraz, consejero delegado de Together. En este vídeo quiero hablar de tres cosas. La primera es de cómo la tecnología blockchain y la tokenización van a revolucionar la economía, de una manera tan profunda como Internet revoluciona la información. La segunda es del rol que está jugando Together en esta revolución económica y, más importante, del rol que tiene que jugar en los próximos años. Y la tercera es de la oportunidad de inversión que supone el crowdfunding que ya hemos lanzado. Vamos con la primera. En 2009 nacía Bitcoin, el primer sistema monetario de iniciativa privada, 100% digital y accesible por cualquiera en cualquier punto del mundo. Lo más importante de Bitcoin es que era un sistema descentralizado, un sistema en el que no hacía falta un agente central para generar confianza. Y es en esa descentralización de la confianza donde radica su poder disruptivo. Desde entonces, Bitcoin ha crecido de manera exponencial. Hoy en día se transaccionan más de 20.000 millones de dólares al día en Bitcoin, y su valor ha crecido hasta los 10.000 euros, cuando empezó valiendo 3 céntimos. Más allá de Bitcoin, han nacido soluciones como las stablecoins, que conservan todas las propiedades de Bitcoin pero sin la volatilidad del mismo. Han surgido multitud de modelos empresariales tokenizados, es decir, construidos sobre su propia moneda, y están compitiendo de tú a tú con los incumbentes en industrias tan relevantes como la navegación por Internet o el almacenamiento de datos. Y en los últimos meses especialmente han crecido de manera exponencial los modelos de finanzas descentralizadas, que permiten a cualquiera sacar un rendimiento pasivo sobre sus criptomonedas, o tomar prestado sin necesidad de acudir a un banco, o intercambiar activos digitales sin necesidad de que haya un broker de por medio. En los últimos 4 meses, el nivel de inversión en este tipo de aplicaciones ha pasado de 2.000 millones a 11.000 millones. El World Economic Forum considera que en 2027 hasta el 10% de la economía podría estar en blockchain. Eso, según nuestras estimaciones, crea una oportunidad en términos de ingresos de 158.000 millones de euros. Hablemos de la segunda, del rol que ha jugado Together en esta revolución económica y del rol que va a jugar durante los próximos años. En 2016 lanzamos Together con la misión de acelerar esta revolución económica y de hacerla accesible a todas las personas. Desde su lanzamiento en 2019, fuimos la primera compañía a nivel europeo que lanzó una tarjeta Visa con la que gastar en euros y en bitcoins. Fuimos la primera compañía en dar un servicio móvil de compra-venta de criptomonedas en un clic. Y fuimos el primer modelo financiero construido sobre su propio token, el token 2GT del que hablaremos más adelante. Desde su lanzamiento europeo en septiembre de 2019, hemos pasado de tener 2.000 usuarios a 50.000 usuarios. Hemos pasado de transaccionar 1 millón de euros al mes a 26 millones de euros al mes. Y todo este crecimiento lo hemos hecho con un coste de adquisición de clientes de 3 euros, muy inferior al de los competidores directos y muy inferior al de la mayoría de fintechs. Hoy, Together es competitivo contra compañías globales como son Coinbase, Binance o Crypto.com. Sin embargo, lo más apasionante de Together está todavía por llegar. Las criptomonedas son el primer caso de uso de la tokenización. En el futuro, nacerán multitud de modelos que mejorarán la economía de las personas y de las organizaciones. Os pongo un ejemplo en el que llevamos trabajando en los últimos meses, y es en la creación de un sistema por el que cualquier bar, cualquier restaurante o cualquier cadena de restaurantes podrá montar su propio sistema económico sobre su propio token, mejorando lo que necesitan mejorar más que nunca, que es sus resultados a final de mes. Además de en este modelo, estamos trabajando con organizaciones y emprendedores de diversa índole en centros comerciales, aeropuertos, crowdfunding y headhunting. Y por supuesto, estamos trabajando en la emisión de nuestro propio token, el token 2GT. Un token que puede comprar cualquier usuario de la plataforma para recibir beneficios relacionados con su actividad dentro de Together. Un token que recompensa a los usuarios cuando crean valor para el sistema, por ejemplo, invitando a otro usuario a entrar en la app de Together. Y un token que supone la pieza central del modelo económico que estamos montando con las organizaciones a las que estamos ayudando a tokenizar. Como veis, en Together no nos conformamos con acompañar la tokenización. Queremos acelerarla y de hecho queremos liderar el cambio. Hablemos del tercer punto, el que tiene que ver con la oportunidad de inversión. El 31 de julio de 2020 sufrimos un ciberataque que resultó en el robo de 1,2 millones de euros en bitcoins y en ethers. Si atendemos a la simbología china, toda crisis supone una amenaza, pero también supone una oportunidad.
Desde un punto de vista de la gestión de la amenaza, desde el día del ciberataque estamos trabajando en reforzar aún más los sistemas de seguridad de Together, así como todo el framework de riesgos que nos defiende ante cualquier imprevisto. Y siempre en el marco de la regulación actual y de la regulación que viene durante los próximos años. Desde un punto de vista de la oportunidad, cualquier usuario y founder, así como cualquiera que comparta la visión de Together y confíe en la compañía, puede invertir en la ronda de crowdfunding, que utilizaremos para reforzarla y para reponer los fondos robados en el ciberataque. Together fue concebido como un proyecto para todos, construido por todos. Con el crowdfunding vamos un paso más allá, dando acceso al capital y reforzando una comunidad que está destinada a revolucionar la economía. Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por el apoyo recibido durante toda esta crisis y, sobre todo, muchas gracias por vuestra confianza.